Pilar Vergara del Carril es licenciada en Psicología por la Universidad Católica Argentina, profesora y tutora de nivel secundario del Colegio FASTA, Caterina Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participa en grupos que defienden la vida desde el momento de la concepción. Movimiento Profesionales por la Vida, Red Federal de Familias de la Ciudad de Buenos Aires, 40 Días por la Vida, Estados Unidos, entre otros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradezco a la organización por haberme invitado a participar de este congreso y bueno, a los asistentes, que la verdad es una alegría ver tanta gente joven que esté interesada por estos temas y se necesita mucha energía y mucha alegría porque son temas muy complicados y dolorosos. Y los jóvenes transmiten esa energía, también los grandes transmiten su experiencia y su sabiduría, así que es una forma de complementarse. Bueno, como se dijo, voy a hablar sobre las consecuencias psicológicas del aborto, por eso elegí la frase de Blaise Pascal, que el corazón tiene motivos que la razón desconoce. En esta sociedad hay posturas divididas o indiferentes con el tema del aborto, pero se discute sobre su legalización, sobre si en caso se justifica o no se justifica, por lo que es muy difícil encontrar testimonios de mujeres que hayan pasado por esta terrible experiencia, pero las hay. Entonces, bueno, cuando uno investiga y ve las consecuencias psicológicas, tiene que acudir a bibliografía de Estados Unidos, que hace más de 40 años, desgraciadamente, tienen el aborto en todos los estados legal, y eso trae unas consecuencias tremendas. Entonces, bueno, para investigar sobre este tema, además de la experiencia particular, busqué bibliografía y testimonios de sociólogos, psiquiatras, psicólogos que trabajaron, encuestaron a personas que se sometieron a un aborto, entre comillas, voluntariamente, ¿no? No es tan así, en realidad ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver un poco lo que son los motivos para abortar. Primero quiero aclarar que ninguna mujer quiere abortar, ninguna. Esas están en una posición donde se encuentran con un embarazo que no fue planificado, deseado o como quieran llamarlo, y surgen unos sentimientos terribles, interiores, de angustia, de desprotección, de desolación, pero no es un deseo, no es su deseo abortar. Lo ven como una opción ante el drama que ellas creen que es su única salida. ¿Cuáles son estos motivos? Bueno, tenemos los motivos familiares, muchas presiones de sus padres o ellas mismas por no querer avergonzar a sus padres cuando son adolescentes, por una cuestión de ocultamiento. Quizás vienen de familias conservadoras, entonces tratan de ocultar esto como si fuese una vergüenza. El estudio también, quizás menos, pero por ahí en los lugares cuando el aborto ya es legal hace tantas generaciones, el tema del proyecto de vida o del estudio es un motivo para abortar. Quizás acá no se vea tanto eso. Cuestión laborales, muchas mujeres conciben un hijo no involuntariamente, no queriendo, en la edad donde pueden desarrollarse laboralmente y ven truncados o algún ascenso o sus mismos jefes presionan para que este embarazo no se siga llevando adelante. A veces es la pareja, lamentablemente, la que presiona sobre la mujer, pareja o a veces el padre del bebé que quizás porque sea fruto de una infidelidad no necesariamente es la pareja de la mujer que aborta. Hay motivos económicos, hay motivos de salud o de edad, puede ser porque sea muy chica o porque la mujer sea grande y tema alguna malformación en el bebé, o también está el caso de la violación. Ese es uno de los casos más difíciles. Como les decía, los sentimientos frente a este embarazo es de desprotección. Esta mujer no sabe a quién recurrir. Algunos psicólogos que atendieron muchas mujeres aseguran que la mujer en este momento está desprotegida afectivamente, se siente sola, no es algo que quiera, no es una cosa que está feliz de hacer, siente una angustia profunda, tiene miedo, se siente enojada con ella misma, con los demás.
siente culpa también, siente mucha culpa de lo que pasó, quiere volver el tiempo atrás, quiere de alguna forma desembarazarse, quiere sacarse el problema de encima, y el problema que ella tiene en ese momento es el embarazo. Aunque toda la alegría que le puede dar a una mujer que desea tener un hijo cuando ese test da positivo, es toda la angustia que puede tener una mujer ante un embarazo no planificado, no esperado, y no por un egoísmo, porque hay muchos motivos que llevan a una persona a abortar, sobre todo cuando las leyes lo ven como una opción y que no tiene nada de malo. Entonces ahí se produce una batalla emocional en estas mujeres, donde se encuentran los sentimientos de continuar con el embarazo y criar al niño, cosa muy difícil, no lo ven como una opción. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, están desprotegidas, muchas veces no hay un contexto familiar que acompañe, no hay una pareja que apoye, no hay amigos, entonces lo ven como algo lejano. Continuar con el embarazo y dar al niño en adopción. Sí, es fácil dar este consejo para los que no tuvimos una situación así, pero no es una opción que ellas consideran. El problema de ellas es el embarazo, es el bebé. Ellas no pueden tener los 9 meses creciendo en su panza, sintiendo cómo patea, cómo se desarrolla, pasar por el parto y después darlo en adopción. No siempre esto es una opción para ellas, y depende en qué círculos se muevan. Tampoco es bien considerado que una mujer de un día para el otro le diga a su jefe: ¡ay, qué felicitaciones, estás embarazada! Sí, pero lo voy a dar en adopción. No se dice eso. No se dice. En otros ambientes quizás sí, porque lo toman con más naturalidad y más generosidad, pero en ciertos sectores de la sociedad no es una opción esta. Otra opción es la del aborto, que es lo que vamos a hablar ahora. Más allá de que el embarazo sea conflictivo, en cualquier embarazo hay un vínculo que se forma entre la madre y el hijo. Este es un vínculo biológico. Apenas se produce la concepción, el cuerpo de la mujer cambia hormonalmente para poder albergar esta nueva vida que se va a desarrollar, que va a crecer, se va a anidar ese bebé, va a seguir desarrollando, su corazón va a latir, se va a desarrollar su columna vertebral, todo lo que sucede. Todos nosotros, en algún momento dado, fuimos lo que ahora llaman manojo de células. No, todos fuimos eso, y es una maravilla que sea así. Y es cuanto más protección necesitamos. Después está el vínculo emocional. Aunque la mujer no quiere ese embarazo, aunque tenga sentimientos ambivalentes, o por el otro lado puede ser una gran alegría, eso es un vínculo emocional. Cuando habla de emociones, no siempre las emociones son positivas, también pueden ser negativas. ¿Qué pasa con este vínculo? El vínculo biológico termina cuando el bebé nace o cuando se produce un aborto espontáneo, natural, o cuando se produce un aborto, digamos, por decisión de la madre o porque fue presionada, un aborto voluntario. Sin embargo, el vínculo emocional perdura toda la vida. Una vez que una mujer se enteró que estaba embarazada, aunque después vamos a ver más adelante cómo se activan distintos mecanismos de defensa para tratar de olvidarse de ese asunto, siempre va a estar presente que fue madre de ese bebé. Entonces, bueno, lo emocional va a quedar siempre. Y si el niño vive, por supuesto que, como todos nosotros quizás tuvimos nuestros vínculos con nuestras madres, el vínculo emocional sigue presente, o los que tienen hijos lo podrán ver que sigue el vínculo emocional. Bueno, esto es lo que ya dije antes de cómo termina un embarazo, con un aborto provocado o con los otros, digamos, el nacimiento. Bueno, esta es una frase de Wilke, que es un médico norteamericano. Dice: es más fácil quitar al niño del útero de su madre que quitarlo de su mente. Hay toda una controversia sobre si existen o no consecuencias psicológicas del aborto. No figura en los manuales de psiquiatría, no lo busquen porque no lo van a encontrar. Antes sí figuraban, ahora ya no figuran más. Algunos dicen que se debe a que quizás la mujer previamente tenía algún trastorno o algún problema emocional o inmadurez que le produce que el aborto desencadene ciertos síntomas. Otros sostienen que no, que el aborto
es el que produce todos esos síntomas. Algunos dicen que, bueno, que todo el tema de la moral, uno no se tiene que meter con argumentos morales sobre el tema del aborto, o de salud, pero sin embargo, bueno, para legalizarlo se apela al tema de la salud física o psicológica de la madre, y dentro de la salud psicológica de la madre está el tema de los valores morales que tiene esa persona. Es algo que no se puede, digamos, dejar de lado. Lo que hacen en general en los países donde el aborto está legalizado, para determinar si una mujer va a sufrir o no consecuencias psicológicas luego del aborto, es que en las entrevistas que les toman en las clínicas ven si tiene algún factor de riesgo para sufrir estas consecuencias. Acá hay un problema, porque muchas veces los que toman esa entrevista son las personas que trabajan en esa clínica. Entonces no llegan a ser del todo objetivos con su evaluación o con su examen para ver si esa persona puede sufrir o no consecuencias luego de la intervención. Entonces se necesita, a veces dicen, bueno, habla con alguien que te asesore. Después hay un filósofo que se llama David Riordan, que hizo todo un estudio sobre los factores de riesgo que tiene una persona para luego sufrir secuelas psicológicas luego de un aborto. Él los agrupa en distintos grupos. Yo los voy a decir rápidamente, me voy a detener a explicar solo algunos, pero unos son que es la decisión conflictiva. Este es uno de los grandes grupos. Son dos grandes grupos que luego se dividen en distintos grupos. Habla de la dificultad para tomar la decisión, donde hay ambivalencias y dudas sin resolver. Esto puede ser por creencias morales en contra del aborto. Estas pueden ser religiosas o que sean valores conservadores en el sentido de que no es que los católicos están en contra del aborto, los evangelistas, no. Hay gente que está en contra del aborto y no profesa ninguna religión, pero le parece que el aborto no es una opción buena. O sea, cuando hablamos de valores nos referimos a eso. Tener una postura negativa hacia el aborto, una persona que quizás siempre tomó una postura negativa, pero cuando llega el momento que le pasa a ella del embarazo no planificado, dice, se lo cuestiona, lo ve como una opción. Puede haber un sentimiento de vergüenza o estima social con el tema de abortar y una fuerte preocupación sobre el secreto. Esto es porque, en general, si bien hay algunas mujeres que llevan carteles diciendo que abortaron, por lo general no es un tema que se hable, que se converse, salvo con gente muy allegada, con amigos íntimos o incluso con nadie. En general la mujer lo guarda, el hombre también lo guarda, ya más adelante vamos a ver algunas consecuencias en el hombre. Y esto de guardar el secreto es esto, si una persona tiene alguna preocupación por guardar un secreto, probablemente luego por algún lado su ansiedad va digamos, a salir por algún lugar. Dentro también de esta dificultad para tomar la decisión, tenemos los deseos contradictorios sobre la maternidad, o sea, que el embarazo haya sido querido, que se aborte un niño por anomalías fetales, que haya un aborto terapéutico en embarazo deseado debido al riesgo de salud de la mamá, que la mujer tenga una fuerte tendencia a la maternidad, estar casada, esto de estar casada también lo vamos a ver más adelante, porque es un factor de riesgo, tener hijos previamente. Después está la falla al tomar anticonceptivos, porque eso puede indicar que inconscientemente esa mujer buscó ese embarazo, y que haya preocupación con fantasías sobre el feto, incluyendo el género y la conciencia del tiempo de gestación. Esto es cuando la mujer embarazada empieza a pensar si va a ser un varón, una mujer, cómo se va desarrollando. Esto ocurre muchísimo en las mujeres. Otro factor de riesgo es que sea un aborto en el segundo o tercer trimestre. Esto a nosotros nos choca un poco, pero en Estados Unidos es legal abortar en el tercer trimestre, o sea, 7, 8 meses. Eso puede estar indicando que la persona realmente no quiere abortar, porque si tardó tanto tiempo, no es su deseo abortar, o que hace sido un embarazo oculto que después se enteraron y le están obligando a abortar. Entonces esto es un factor de riesgo que hay que detectar qué está pasando, que viene una mujer tan tarde a la clínica a abortar. Dentro de esta decisión conflictiva está el sentir presión o coerción, esto es
para abortar puede ser por el padre del bebé, que es el marido, novio, la relación ocasional, los padres de la mujer embarazada, por el doctor, por el médico, el empleador. Esto de sentir que la decisión no es propia y que es su única opción lo sienten la mayoría de las mujeres que después terminan abortando. Sienten que es lo único que pueden hacer, que no pueden hacer otra cosa, que aunque sufran, que aunque después se arrepientan, no ven otra salida en ese momento. Y sentir presión para elegir rápido. ¿Esto por qué se produce? Porque a veces cuando no se detienen a pensar y hay una presión para elegir rápido, sienten que la decisión no es propia. La decisión es tomada con información parcial, imprecisa o inadecuada. Esto se da, como les digo, en las clínicas en Estados Unidos donde el aborto es legal, en general se le oculta muchísimo la información a las mujeres. Cuando van a abortar de 10 semanas le dicen que el bebé es nada, es un conjunto de células, que es un embrión, que cuando se transforma en un bebé, bueno, más adelante, cuando nace, es una información que después la mujer cuando tiene acceso a lo que es la información sobre el desarrollo embrionario, se siente engañada, se siente que le mintieron. Entonces ahí aparecen un montón de sentimientos de bronca contra sí misma, contra los demás, que pueden ser factores de riesgo. Cuando hablamos de limitaciones psicológicas, que es otro de los grandes grupos, es cuando son adolescentes o menores. ¿Por qué? Porque en general los adolescentes o menores no tienen un uso adecuado o herramientas para elaborar ciertas situaciones y pueden ser influenciables. Entonces después, cuando caen en la realidad de lo que pasó, de que alguien de alguna forma no los manipuló, los dijo que era su mejor opción, sienten una gran bronca contra esa persona. Dentro también de las limitaciones psicológicas está cuando, bueno, ya vamos a ver lo que son los mecanismos de defensa psicológicos, cuando hay un uso pobre de estos mecanismos, cuando la mujer tiene una baja autoestima previo al aborto, cuando hay una inconstancia en el aspecto laboral, esto puede señalar que la persona es una persona lábil o cambiante y que el aborto no es algo que la va a ayudar. Trauma previo sin resolver, esto se da también muchas veces. Muchas mujeres que abortaron tienen historias de abuso o de violencia y de alguna forma ellas repiten esta agresión como forma de elaborar ese trauma previo. También el sentimiento de culparse como de ellas fuesen responsables del embarazo, que ellas lo ocasionaron, entonces también es una forma de autocastigarse con el aborto. Esto de negación o evitación de aborto previo es increíble, pero muchas veces, aunque se figure en la historia clínica un aborto, ellas lo niegan, no dan esa información. Como les dije antes, no todas las mujeres dicen que abortaron, en general de esto no se habla. También es un factor de riesgo la falta de soporte social, cuando la mujer tiene pocos amigos, cuando tomó la decisión sola o sin la asistencia de su pareja o de su familia, cuando tiene una pobre y inestable relación con su pareja, cuando hay conflictos, esto pasa mucho, cuando también tiene falta de apoyo de sus padres o familia, ya sea para abortar o para tener al bebé, o lo mismo de su pareja, y que sea acompañada por su pareja para abortar. Esto es raro, ¿no? Porque uno dice, pero al final, ¿qué? Si la apoya es un factor de riesgo, o sea, si la acompaña es un factor de riesgo y si no la acompaña también. Bueno, ¿por qué es un factor de riesgo que sea acompañada por su pareja a abortar? Porque a veces algunos hombres que tienen hijos fruto de infidelidades o que ellos no quieren hacerse cargo de ese hijo, acompañan a la mujer para asegurarse que se produzca el aborto. Entonces, no siempre una pareja es señal de que están los dos de acuerdo. Entonces hay que investigar por qué están. Y el otro factor de riesgo es que la mujer haya tenido abortos previos. ¿Por qué? Porque se puede estar significando un embarazo de sustitución, lo que se llama un embarazo de sustitución, que es como un embarazo de reemplazo por el bebito que antes fue abortado, que en forma paradójica también vuelve a abortarlo. ¿Por qué? Porque vuelve a repetir como forma de elaborar lo que le pasó y lo que hizo antes. Se ponen en la misma situación, repiten la historia. Entonces también por eso es un factor de riesgo. ¿Qué nos dice Planned Parenthood? Ellos también sostienen que hay factores de riesgo para tener consecuencias psicológicas luego de un aborto. Ellos dicen que es
un factor de riesgo, cuando hay un retraso en tener el aborto, lo ponen como algo psíquico y físico. Por supuesto que hay un factor de riesgo físico cuanto más grande sea el bebé. Razones médicas o genéticas para abortar un embarazo deseado, serias enfermedades psiquiátricas previas o actuales y conflictos sobre el aborto. Yo creo que toda mujer tiene conflictos sobre el aborto. Como se dijo antes, no es que la mujer vaya feliz a abortar. Tiene un conflicto, ¿por qué? Porque la situación es conflictiva y la decisión es una decisión dentro de una situación conflictiva. Y porque muchas veces van a abortar por presiones familiares y, como les decía antes, están desamparadas, están solas y lo que necesitan es protección. ¿Qué dice la OMS? Esto era en 1970. Las mujeres con alguna señal indicativa de trastorno emocional corren mayor riesgo de graves desajustes mentales tras el aborto, y más si tenía alguna enfermedad psiquiátrica previa. Cuanto más serio sea el diagnóstico psiquiátrico, más perjudicial es para ella el aborto. Acá por lo menos se reconoce que hay consecuencias psicológicas después del aborto. Tanto Planned Parenthood como la OMS en 1970 reconocen que hay consecuencias. La macana que la OMS en ese momento, como muchas corrientes que ahora, arguyen esto, de decir que en realidad es porque tenían un trastorno psiquiátrico previo, es una forma de victimizar a la víctima, es echarle la culpa a la mujer que porque tenía algo previo, entonces no, el aborto no tiene nada que ver. Que David Riddon, que es el que hizo los factores de riesgo que antes nombré, pone el ejemplo de tirar dos platos, que uno sea de cerámica y el otro sea de plástico. Si yo los arrojo fuerte, el de cerámica se va a destrozar. Y el de plástico quizás se raje o quizás tenga una marquita, pero yo no le puedo echar la culpa que se rompió porque era de cerámica. No, esto es lo que están haciendo con las mujeres. En realidad lo que produce la rotura, lo que produce el trauma, es la caída. O sea, el hecho del aborto es lo que produce estos conflictos internos. Entonces, obviamente, cuanto la mujer sea más débil o no tenga tanta resiliencia, va a sufrir más, pero no se puede, bajo ningún concepto, culpar a la mujer de que sufra estas consecuencias y no culpar al aborto. Yo les voy a leer ahora, antes de meterme de lleno de lo que es los síntomas de las consecuencias psicológicas. Esto está en internet, lo pueden encontrar, es una clínica de abortos de Massachusetts. Se llama el título es Programa Especial para la Pérdida del Embarazo. En Massachusetts el aborto está legalizado hasta cuando la mujer ya entró en el segundo trimestre. Y para que vean que también no solamente hay bibliografía de psiquiatras y psicólogos que dicen que el aborto trae consecuencias, las mismas clínicas están afirmando esto y dice: saber que algo no está bien con el feto es devastador. La decisión de interrumpir o no un embarazo es atormentadora. Le rogamos a la paciente tenga en cuenta que nuestros terapeutas están capacitados y son idóneos para ayudarla en semejante momento terrible. Por otro lado, trabajamos junto a otros profesionales que pueden brindar servicio adicional de terapia, ya sea de manera individual como grupal. El diagnóstico prenatal no tendrá lugar hasta que la paciente no se encuentre en el segundo trimestre del embarazo, momento en que se diagnostica anormalidad fetal. El duelo puede empezar mucho antes de que se tome la decisión de interrumpir un embarazo. La mayoría de los padres toman esta devastadora decisión teniendo en cuenta que es lo mejor que pueden hacer por ellos y su familia. Algo que la paciente puede llegar a considerar antes del turno es pensar si va a querer cremar o preparar un funeral luego del proceso. Lo charlará luego con su terapeuta durante la consulta. Y acá otro apartado. Depresión. A pesar de que muchas mujeres experimentan un alivio psicológico luego de practicarse un aborto, otras podrán mostrar signos de depresión. Pueden tratarse ya sea por la naturaleza del hecho o por los cambios hormonales que se producen en el cuerpo. Si la paciente tiene antecedentes de trastorno en la salud mental, es importante que tenga a mano el nombre y el número telefónico del psiquiatra que la apoyó en la decisión de abortar y que en caso de ser necesario le brinde terapia antes y después del proceso.
Esto está disponible en la clínica y se puede consultar Planned Parenthood, que tiene consejos similares, no tan directos como estos, pero que directamente reconocen que hay consecuencias graves después de un aborto, incluso reconocen, digamos, tienen, no sé si llamarlo delicadeza, pero tienen por lo menos la decencia de reconocer que se puede hacer un funeral después de un aborto. No todo el mundo puede reconocer esto. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. El dolor tras un aborto provocado ni se espera ni se permite en la sociedad. Esto en las sociedades donde está legalizado y en nuestra sociedad también. No es algo que uno, o por desconocimiento, o por prejuicios, o por juzgar mal, pero no es algo que se tenga en cuenta. Por eso es tan difícil ayudar a una mujer que pasó por un aborto, acompañarla a que elabore esa pérdida. ¿Por qué? Porque se ponen... Primero, para la mujer también es difícil detectar que muchos de sus malestares vienen del aborto, porque se ponen en juego mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Bueno, son cualquiera de las formas en las que la mente humana intenta evitar u ocultar realidades que provocan ansiedad. Hay un conflicto interno en donde la mente pelea por proteger lo que la persona quiere creer frente a lo que es realmente la realidad. ¿Qué pasa en otras palabras, hay una realidad que para nosotros es estresante, desagradable, nos causa ansiedad, entonces se evita. ¿Cómo se evita? Poniendo en juego muchos mecanismos de defensa que nos permiten no ponernos en contacto con estas emociones. ¿Qué pasa en el aborto? Bueno, en el aborto, entre muchos mecanismos de defensa, se ponen en juego la negación, que la negación abarca muchos otros mecanismos más, que bueno, es negar el aborto como algo traumático, llegan a negar el embarazo como maternidad y son también incapaces de asociar los síntomas que van teniendo con la causa. En otras palabras, en las pacientes o en las personas que abortaron, uno ve que quizás esquivan a mujeres embarazadas, no quieren tener contacto con los bebés, tienen un montón de síntomas que ya vamos a ver más adelante, pero ellas niegan que se deba a su aborto. También hay una racionalización, el hecho de decir, bueno, me siento mal, pero no tenía otra opción, tenía que hacerlo, sé que es malo, pero es lo único que pude hacer, es lo mejor. Hay también una deshumanización, el hecho de no tratar al bebé como un ser humano, como un hijo, sino como un embrión, como un feto, como un producto de la concepción. También esto culturalmente es aceptado, en los lugares donde el aborto está legalizado utilizan ese lenguaje. Hay una disociación también, separan el sentimiento de culpa, de vacío y de malestar del hecho de haber abortado y pueden narrar el aborto cuando lo hacen, no siempre, pero sin demostrar ningún sentimiento negativo. También se pone en juego el mecanismo del desplazamiento, que es cuando se redirigen los sentimientos de un objeto a otro que resulta más tolerable a la conciencia. ¿En qué lo vemos en el aborto? Bueno, quizás estas personas están mal con ellas mismas o con la decisión que supuestamente tomaron libremente, aunque nunca es tan libre, y desplazan todo este malestar hacia otra cosa. Entonces se agarran, empiezan con las personas que colaboraron para que ella aborte o que la aconsejaron, también ahí se pone más adelante, vamos a ver, el mecanismo de defensa de la evitación, evitan lugares, personas, hasta incluso comidas que las hagan ponerse en contacto con esa situación traumática. Se pone en juego también la proyección, que bueno, son estos sentimientos internos de hostilidad y malestar, los proyectan a los demás y ven a los demás como agresivos para poder calmar su ansiedad. Se pone en juego, como les decía, la evitación, que es esto de tratar de evitar los pensamientos, los olores, la música. Hay un montón de conexiones que hacen que se recuerde el aborto, evitan actividades, lugares, personas. También, bueno, el tema de la represión es esto de que no se acuerdan fechas, no se acuerdan nombres del médico que las atendió, no se acuerdan de día, ¿no? Hay partes muy importantes de eso que es apartado de la conciencia, es reprimido, y después lleva tras sí un montón de cosas que son los conectores, entonces empieza a olvidar varias cosas que se relacionan con el aborto. Hay una desensibilización. ¿Por qué se produce esto? Porque bueno, los mecanismos de defensa usan mucha energía y no siempre bloquean los sentimientos negativos, también bloquean las emociones positivas estos mecanismos.
con tal de no sentir dolor y no ponerse en contacto y no sufrir, se bloquea sin querer la capacidad de sentir. Entonces son personas que hay una reducción en el interés en participar de actividades, en ver a determinadas personas que antes veían, hay una sensación de desapego, incluso hay incapacidad de sentir amor. También, bueno, esto lleva un gran retraimiento, la persona se aísla, se siente sola y muchas veces también puede llegar a lo que es los mecanismos de defensa de conversión, que es cuando se somatiza. Se empiezan a sentir dolores físicos como calambres, dolor de cabeza, mareos. ¿Y por qué? Porque aunque se haga un estudio médico y salga todo perfecto, esa persona en su angustia, en su desolación y sin saber realmente qué le pasa, es más aceptable que los demás sientan compasión de ella de esa forma que ponerse en contacto y ver realmente lo que le pasa. Ya vamos a ver más adelante cómo llevan adelante el duelo, es muy difícil. Y bueno, para terminar con estos mecanismos de defensa, como les decían, consumen mucha energía y esta forma de, si bien son útiles para el momento, son como dilatorios estos mecanismos de defensa, nos distorsionan un poco la forma de ver la realidad y de vernos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, si una persona no se pone en contacto con lo que es ella misma y con los demás, muy difícil pueda elaborar una situación y puede tender, obviamente que inconscientemente, a repetirla para exponerse de nuevo en la misma situación para poder elaborarla. Y acá, bueno, sigue las emociones, llegando a las emociones, nos privamos de la oportunidad de tratarlos, nos privamos de la oportunidad de curarnos. Hay unos autores que ponen el ejemplo de una señora que compra una casa nueva, que usa mucho dinero para comprarlo y redecora todo el living, el piso del living, y una mañana ve una humedad en la alfombra, entonces la limpia, a la semana de vuelta a la humedad la vuelve a limpiar, después más grande, vuelve a limpiarla, cada vez más grande, vuelve y empieza a ponerse de mal humor, y ya ve su casa pensando que va a estar esa humedad ahí, y en el fondo ella sabe, porque tiene toda la sensación que lo que está pasando es que la tubería que pasa por debajo de ese lugar está perdiendo agua, pero le cuesta tanto trabajo levantar todo eso y hacerlo de vuelta, y tanta energía, que prefiere ir poniendo y limpiando cada día con tal que eso no se note. Eso es lo que pasa con los mecanismos de defensa. Se cubre, se tapa, se posterga, nos sirven, sí, para cosas pequeñas nos sirven, pero cuando tenemos un trauma importante, una situación estresante, es mejor levantar el piso, sanar esa cañería, por más que lleve trabajo, por más que duela, por más que sea un proceso que se transite muchas veces en soledad y acompañado, pero eso se tiene que hacer necesariamente, porque si no vamos a vivir estresados limpiando la alfombra o el piso de esa casa, que siempre va a volver a emanar esa humedad. Bueno, las consecuencias psicológicas. Después de ver los que son los factores de riesgo, lo que son los mecanismos de defensa que se ponen en juego, que funcionan muy bien, es muy difícil a veces que una mujer conecte todos estos síntomas que vamos a ver ahora con el hecho de haber abortado. Vamos a empezar a hablar del duelo. El duelo es el dolor que sentimos ante una pérdida. Naturalmente el duelo tiene etapas, tiene momentos que hay que transitarlos, son momentos duros y dolorosos. ¿Qué pasa con el duelo en el aborto? Como les decía antes, en la sociedad donde está legalizado, y Dios quiera que no, pero si se legaliza acá va a ser lo mismo, no se va a hablar las cosas no se van a llamar por su nombre. Entonces, cuando una persona siente una pérdida, en este caso la mujer que perdió a su bebé de alguna forma, ese dolor no va a tener nombre. Ese dolor se va a llamar producto de la concepción. Acá no pasó nada, era lo mejor que podías hacer. Yo conozco un montón de mujeres que abortaron y no le pasó nada. Esa mujer, no les digo que todas las mujeres tengan estos síntomas, pero un gran porcentaje de las mujeres lo tienen. Entonces es como cuando ponen el prospecto en los remedios que están las contraindicaciones.
Bueno, sería bueno hablar de esto, que con que algunas pocas mujeres lo padezcan, no muchas, hay que alertar y hay que prepararse, y hay que formarse y hay que acompañar. Entonces este duelo, ¿cómo se llama? Este duelo se llama ese niño que no nació, y de ahí se va a empezar a poder elaborar. Ahora, si yo lo oculto, si yo veo una sociedad donde no, las leyes me avalan, ¿cómo una ley va a ser mala? Está permitido. Muchas mujeres que abortan sienten una gran angustia enseguida y no quieren volver a esa clínica a pedir ayuda a estas personas que dicen brindarles después terapia posaborto. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que les digan, pero ¿por qué te sentís mal? Si al fin y al cabo era lo que vos elegiste, era lo que vos querías. No se sienten acompañadas ni comprendidas, se sienten solas, nuevamente solas. Si en el embarazo se sintieron solas, después se sienten peor. Como les digo, algunas, no todas. Después de esta pérdida, muchas veces también, además del duelo, que es complicado de elaborar, sienten una gran culpa. ¿Qué es la culpa? Bueno, es una conciencia intuitiva de haber provocado un daño. Yo siento culpa porque hice algo mal. Ahora, ¿qué hizo mal esta mujer? Y probablemente no lo sepa. O sí, inconscientemente sí, pero a veces no. Entonces es muy complicado, sienten culpa, y esta culpa, cuando uno tiene culpa, ¿qué tiene miedo? De recibir un castigo. Yo me merezco esto. Tiene que hacerse justicia de alguna forma. Y cómo esta sensación de temor a recibir un castigo no siempre es consciente. Entonces que les agarra una gran sensación de un futuro desolador. Yo no me merezco nada bueno, yo no voy a ser buena madre, yo voy a fracasar. Yo soy, sobre todo cuando tenía una autoestima débil antes, una visión pesimista del futuro. Y empiezan a veces comportamientos autodestructivos, empiezan con el abuso de drogas, de alcohol, promiscuidad, recurren a otros abortos, que también, como les decía, puede ser una especie de embarazo de sustitución. Y, perdón, voy a pasar. Hay también alteraciones en el biorritmo, hay falta de apetito, hay desórdenes alimenticios. ¿Por qué? Porque se vuelcan en ellas todo lo que es el castigo. Esto de dificultades para conciliar el sueño también es común, y las pesadillas, son pesadillas relacionadas con oscuridad, con llantos, con sangre. Ellas no lo asocian al aborto. Y también el tema de la vida íntima, el temor al trato íntimo. Ya no hay una falta de deseo sexual, ellas tienen miedo a volver a tener relaciones, no tienen relaciones sexuales placenteras muchas veces luego de esto, porque tienen temor a volverse a quedar embarazadas. Otras, por el contrario, buscan quedarse embarazadas para tener este embarazo de sustitución. En ocasiones pueden existir, ¿qué pasa? Cuando la mujer tiene todos estos mecanismos de defensa armados, pero de golpe pueden haber conectores que la remitan al momento que abortó. Música, lugares, nombres, personas, que inconscientemente asocie con el hecho del aborto. Entonces aparecen también estas visiones intrusivas que son como flashbacks, son imágenes que pueden ser de la pared de la clínica, de la postura donde ellos estaban, la cara de la enfermera, son como flashes que tienen internos que no se los pueden sacar y que son como ideas como ideas intrusivas que ellos tratan de sacar, luchan, pero es muy complicado y es muy difícil. Muchas veces, bueno, tienen un llanto que aparentemente es inmotivado, es aparentemente porque en realidad tienen un motivo de sobra para llorar. Tienen un motivo de sobra para deshogarse y para poder empezar por fin con el duelo. Pero como no se sabe o no se relaciona, parece inmotivado, son como ataques de histeria o de caprichos, a veces incluso tienen ataques de pánico. Empieza el tema de la intensificación de la ira. ¿Por qué? Porque están como a la defensiva, como que algo malo va a ocurrir, y la ira es como también una reacción, una defensa. Tienen un gran sentimiento de vacío y malestar. ¿Por qué? Porque les falta algo de ellas. Ellas tendrían que tener a su hijo. Eso lo sienten de alguna forma, consciente o inconsciente. Ellas deberían de haber salido
de otra clínica, de otro hospital con el niño en brazos, pero no lo tienen así y nadie les dice que pueden llorarlo, nadie se los dice, que ellas pueden extrañarlo, que tienen el derecho que tienen justamente es a elaborar toda esta pérdida. Bueno, además está decir que tienen ansiedad, una depresión muy grande y una angustia, e incluso pueden tener ideas o tendencias suicidas, no solo por la autodestrucción, sino que muchas veces cuando tienen un nivel de conciencia de lo que sucedió, a veces quieren volverse a encontrar con este hijo. Es terrible. O sea, que siguen estando solas, o sea, no tienen apoyo todavía de nadie. Es como que estas leyes de querer legalizar, que es como que todo es un derecho buenísimo, pero después las abandonan, no las acompañan, y en realidad lo que se debería hacer desde el Estado, sobre todo, es tratar de que ese niño nazca y acompañar a esa mujer que está sola y desamparada. Estas de las conexiones que les hablaba antes, de pequeños conectores que hacen recordar y ponerse en contacto con la situación traumática, esto se da en el síndrome del aniversario muchas veces, que es que se agravan los síntomas, estos síntomas de ansiedad, de depresión, de llanto, los días próximos al aniversario de la fecha del aborto o de el que hubiese sido la fecha de nacimiento del bebé. Aunque sea inconsciente, aunque nadie les haya dicho cuál era la posible fecha de parto, esa madre sabe, ese cuerpo sabe cuándo ese bebé debería haber nacido. También pueden surgir estos síntomas cuando estas mujeres tienen una hija y la hija llega a la edad que ellas tuvieron cuando abortaron. Es como que reviven un montón de situaciones sin conversar, sin resolver, sin elaborar. También, bueno, hay fechas como, bueno, en Estados Unidos es Halloween. Nosotros tenemos lo más parecido al Día del Niño, que es cuando el centro es el niño. Esas fechas para estas personas son devastadoras. El Día de la Madre, Navidad. Son fechas que no pueden pasar desapercibidas. Como les dije antes, para muchas mujeres, para otras quizás que abortaron, no surge todo esto. Pero tarde o temprano, quizás en 20 años sí pueda surgir. No es algo que porque no se dio en los primeros años no se va a dar nunca. Hay que estar atentos y acompañar. También tenemos secuelas en las relaciones vinculares. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es que se alteró un vínculo, un vínculo sagrado, ¿no? Que es entre la madre y el hijo. Lo que tendría que haber sido un vínculo de protección se cortó. Y es muy difícil que eso después no tenga repercusión en todos los demás vínculos. Con la pareja, ¿por qué va a tener secuelas con la pareja? Bueno, después vamos a ver lo que son las secuelas en los hombres. Hay un Verdier, un psicólogo, que dice que el aborto es la manifestación más dramática del divorcio espiritual. Divorcio que muchas veces precede al divorcio de hecho. ¿Por qué es esto? Porque si uno se pone a pensar en una pareja, el tema del aborto uno lo ve como una salida que dice, bueno, no es el momento, pero es quizás muy, muy poco común que los dos estén en sintonía para decir sí. Generalmente hay uno de los dos que duda, a veces la mujer, a veces el hombre, por más que no sean las circunstancias. Esto de apurarse, ¿por qué? Porque el embarazo, digamos, cuanto más grande sea el bebé, hay más riesgos. Entonces esto que la decisión sea rápida, muchas veces no hace medir las consecuencias y no es un tema tan hablado en esas parejas. Y luego comienzan a haber reproches, a haber dudas sobre la paternidad o la maternidad, que pensaste que no iba a ser buena madre o vos no ibas a ser buen padre, o qué pasaría con nuestro hijo ahora, cómo sería. Se dice que cuando son novios y se produce un aborto, el gran porcentaje de esos noviazgos terminan o a los 6 meses o al año, lo que es la huella que deja el aborto. No así en los casados, eso tiene repercusiones, pero pueden continuar un poco siempre y cuando puedan tener un espacio donde hablarlo. También tiene consecuencias sobre futuras parejas. ¿Por qué? Porque muchas mujeres y varones no dicen que abortaron porque es un tema del que no se habla. Y cuando se sostiene un secreto es que no hay una confianza.
y qué pasa cuando quizás la nueva pareja despierta fantasías y cosas que la hacen conectar con el hecho del aborto, con ese bebé. Cuando nombran lugares o cosas, bueno, puede aparecer estos llantos inmotivados, esta depresión, estas cosas que la nueva pareja no entiende y se complica bastante. El entorno social y familiar, bueno, por lo mismo. Generalmente pasa que quieren buscar culpables de lo que pasó, que se sienten que alguien lo obligó, o aquellos que le apoyaban la decisión, o incluso en aquellos que no la apoyaban, que querían que no aborte, tratan de evitarlos. ¿Por qué? Porque se sienten juzgados o juzgadas, entonces esquivan eso. Y también está las secuelas en la familia, en los hijos, donde surge lo que se llama el síndrome posaborto del sobreviviente. ¿Qué es esto? Bueno, es a veces como con las mujeres, a veces se da, a veces no. Es el sentimiento que tiene el hermano del bebito abortado. Siente culpa, por más que a veces no se sepa o a veces sí se hablan de estos temas en la casa, siente culpa de haber sobrevivido. ¿Por qué yo y por qué no mi hermano? Y eso le genera una ansiedad. ¿Qué pasó? ¿En qué contexto pasó todo esto? Ahora, bueno, gracias a Dios hay especialistas y gente que cada vez está más interesada en este tema, que puede orientar a familias, a hijos o hermanos, a mujeres. Y este tema está bueno hablarlo justamente por eso. No es algo que uno se determina, al revés, al aborto hay que sanarlo, hay que remediarlo y para eso hay que hablar y ayudar. Rápidamente, para no sacarles más tiempo y que no se demore todo, las secuelas en los hombres son parecidas en las mujeres, con la diferencia que no tienen síntomas físicos tan parecidos a los de las mujeres, pero bueno, Shostak es un sociólogo que él fue a abortar a un hijo de él junto con su mujer, y cuando estaba en la sala de espera y su mujer estaba abortando, sintió una gran desolación, pareció un momento completamente traumático para él y empezó a sentir como ganas de irse, fue una situación trastornante, para él la describe como trastornante. Entonces se despertó en él la inquietud de entrevistar a los hombres que hayan pasado por una situación de aborto, sea de sus parejas, de algún familiar. Entrevistó a 1000 hombres, bastantes, y bueno, llega a estas conclusiones que se las digo rápidamente, que el aborto también es una situación estresante para los hombres y que tienen estos sentimientos de soledad y bronca contra ellos mismos y con su pareja. Tienen sentimientos de culpa. Algunos eran conscientes o por lo menos tenían miedo que le pase algo a su mujer cuando se estaba haciendo la intervención, ya sea de forma física o psicológica, tenían ese temor que les pase algo. Luego también muchos tienen estos sentimientos de fantasear y de imaginarse cómo hubiese sido ese hijo. La mujer también lo tiene. ¿Cómo hubiese sido? ¿A quién se hubiese parecido? ¿Sería mujer? ¿Sería varón? ¿Cuántos años tendría ahora? El hombre lo tiene, y más cuando a veces puede pasar que después no tengan hijos. Si en la mujer este tema es tabú, en el hombre es más tabú todavía. El hombre prácticamente no lo habla ni con los amigos, ni con la familia, y tampoco con la mujer, porque muchas veces cree que con su silencio y su forma de sostener la postura de que hicieron lo correcto es la forma de ayudar a la mujer. No lo hace por maldad, por supuesto. Entonces, él se convence de que era la solución, él se hizo lo correcto y es muy difícil comenzar a elaborar este duelo. Bueno, obviamente los que no fueron consultados y que la mujer tomó la decisión sola sienten, digamos, frustración y bronca de no haber sido consultados, que se sienten como apartados. 1/3 de los entrevistados se arrepintió de haber abortado. Y bueno, otras de las secuelas es que aparecen disfunciones sexuales, hay abuso de estupefacientes, se cortan las relaciones, se ponen actitudes de riesgo y bueno, depresión, tendencia a entrar en cólera y ser violentos que quizás antes no tenían, comportamientos suicidas. Y según Shostak dice que nunca se supo que un aborto arreglara problemas de la relación. En el único momento en que las parejas mostraron sentimientos parecidos luego del aborto
fue cuando ambos compartieron sentimiento de aflicción y de pena respecto al aborto de su hijo. Esto es de las entrevistas que él tomó, saca estas conclusiones. El alivio de haberse liberado de un embarazo no planeado nunca une a la pareja, pero sí lo logra el remordimiento honesto compartido. Y para concluir también nombro a Shostak, que esto es tal cual. Cuando fallece un miembro de la familia, el resto de la familia suele hacer un duelo público y familiar, acompañado de amigos. Esto hace que la herida se vaya cerrando. Un adecuado cierre luego de abortar un hijo es mucho más difícil, debido a que ciertas culturas se resisten y no aceptan reconocer la realidad que el aborto es la pérdida de un hijo, de un miembro de la familia. Y para terminar, bueno, termino con este monumento al niño no nacido. No sé cómo se pronuncia el apellido de Udachenka, no sé cómo se pronuncia, pero creo que grafica muy bien cómo debería ser tratada y qué busca una mujer cuando se da cuenta de lo que realmente sucedió y de la decisión que quizás no fue tan libre en tomar, y que el camino de sanación empieza por elaborar bien el duelo, y para eso hay que reconocer la pérdida y luego sentirse perdonada por ese hijo que vela por ella. Es la forma de sentirse acompañada, y que la sociedad también, por nuestra parte, podemos acompañar a estas mujeres si realmente queremos que las mujeres tengan sus derechos y no tengan sus consecuencias luego de los abortos. Bueno, no los entretengo más porque ya creo que es el momento de terminar. Bueno, el tema de estar casados es un factor de riesgo justamente por los que son las consecuencias que luego puede tener en el vínculo. A veces cuando hay conflictos dentro del matrimonio y hay un embarazo no planeado, probablemente el aborto de ese bebé no solucione los problemas que tienen antes, sino que, por el contrario, profundice la crisis. Y después que, bueno, muchas mujeres al estar casadas y luego arrepentirse si tienen todos estos síntomas, como les dije, algunas no pasan por todo esto, otras sí, pueden llegar a culpar a su pareja o su marido por no apoyarlas, por no acompañarlas o por exponerlas al aborto. O sea legal, sea seguro, en realidad el aborto como intervención no es algo seguro, y si uno se pone a pensar es bastante agresivo, más allá de lo que está pasando realmente, es algo muy intrusivo, es algo muy violento hacia la mujer, va contra toda naturaleza, y la mujer muchas veces se siente ultrajada luego de la intervención y se arrepienten a veces enseguida y a veces durante algún periodo corto durante el año, o pueden pasar por ahí 15, 10 años que no se arrepienten. Antes sí, ahora no es tan común, pero en Estados Unidos me decían que antes era muy común ver salir de las clínicas las mujeres destrozadas, llorando y desoladas. Entonces el hecho de estar casada es como que por lo pronto esa mujer está sola. Es raro que su marido apoye esa decisión de no seguir adelante el embarazo, pero a veces es verdad, y esto hay que hacer una salvedad, cuando hay riesgo en la salud de la mamá o en el bebé, que quizás no sea viable, yo creo que es un atenuante, puede ser que no sea un factor de riesgo que la mujer tenga consecuencias vinculares con el marido, me refiero. Las otras sí las puede tener, sobre todo porque puede ser un bebé deseado y que es abortado por una cuestión ajeno a la voluntad de la madre. Acá hay otra. ¿Cuáles son las medidas para brindar contención a una mujer previo a que se realice un aborto o posterior a que lo haya realizado? Y la otra es, ¿existen terapias alternativas para sanar el trauma del aborto? Bueno, el acompañamiento anterior, digamos, al aborto en Argentina es complicado porque el aborto es ilegal, entonces
salvo que la persona esté haciendo terapia y que lo manifieste en el ambiente de terapia que piensa practicarse un aborto, se lo puede acompañar desde ese lado. Hay organizaciones que acompañan a estas mujeres que tienen embarazos en crisis de una forma quizás un poco más sutil, no tan abiertamente. En los países donde es legal, vuelvo a repetir, Estados Unidos, donde como es legal no pasa nada abiertamente. Ellos dicen que, bueno, que es para acompañar estos embarazos en crisis, y la verdad que es increíble cómo están organizados. Tienen, bueno, psicólogos, asistentes sociales, y van tratando de llenar esos espacios que tiene vacío la mujer en sus vínculos, ya sea por algo económico, bueno, ver si se consigue un trabajo, si es algo de violencia familiar, ver de hacer una denuncia, o sea, son asesoradas por abogados. Después la decisión, bueno, cada uno ve cómo lo puede resolver. A veces ni con todo eso la mujer ve como una opción seguir su embarazo. Eso no hay que juzgarlo, sino que justamente que después, si se puede seguir acompañando luego de que se realizó el aborto, es difícil que vuelvan a acudir a la misma persona que antes le pidió consejo y que les dijo que no, pero si llega ese caso, primero tratar de entenderla, ya sea, no sé, la madre o el padre del bebé o la abuela, no importa, primero entenderla, ver qué la llevó a pensar eso como una opción, o sea, qué situación terrible y límite sufrió para que llegue a hacer eso, y primero ver cómo se resuelve su situación de alguna forma, y después empezar, respondiendo también la otra pregunta, hay grupos, uno es el viñedo de Raquel, creo que ya está no sé si estará en Córdoba, pero hay en algunos lugares que son como terapias de sanación de las mujeres que han abortado. Lo primero es el pasar por el duelo, es un proceso que hay que pasarlo, hay que llorar esa pérdida, hay que ponerle un nombre a ese bebé y llorar por él mucho. Y después hay que ver también esa mujer, ver qué la llevó, o sea, qué situación familiar, social o cultural la empujó a hacer eso, para tratar de mejorar, de darle herramientas, de fortalecer su autoestima, y todas esas cosas, para que después, bueno, lo otro es como algo que se hace en forma paralela un poco, de ir acompañando y de ir transitando con ella este proceso. También es más allá de lo psicológico, es un proceso netamente espiritual, y ayuda mucho que la persona en algún momento le dé un sentido a todo esto, y sea un sentido también sobrenatural, más allá o sea, los que son, no digo que los que sean ateos no puedan transitar todo esto, lo pueden hacer, pero el tema de tener quizás una creencia también ayuda más, porque sienten que este niño de alguna forma los sigue acompañando y las perdona, y ya empieza a ser como parte de su familia. Cuando en vez de estar mutilada esa familia, vuelve. Es como un duelo de un niño que se perdió en forma natural. Bueno, es más fácil. Es dificilísimo. Pero es más fácil, ¿por qué? Porque la mujer puede hablarlo con sus amigas, puede decirlo 20.000 veces, que sabe que nadie le va a decir nada. Pero el tema del aborto no. El tema del aborto es muy complicado. Nadie se sienta a tomar un café y a repetir 20 veces qué pasó. No. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque se sienten juzgados, porque están solos. Entonces, lo más complicado del aborto es esto, es el desamparo que tienen estas mujeres. Entonces, bueno, con mucho acompañamiento y tratando de, si tienen una situación previa de violencia o abuso en sus hogares, que muchas veces pasa, por eso repiten este círculo de violencia, de agresión, es también solucionar eso y perdonar ellas lo que les haya pasado antes. Si alguien, digamos, fue violento, o tratar de resolver ese trauma y después ver cómo hace ese camino interior de duelo. Hay más preguntas, pero ¿alguien quiere hacer a viva voz una? No. Bueno. Acá hay una que dice, en caso de violación, ¿la mujer presenta igual todos los sentimientos de culpa?
¿Ese niño no representaría para ella un recuerdo de ese momento traumático como lo es la violación? Bueno, el caso de la violación es muy particular. La violación de por sí es un hecho aberrante. Entonces, es, digamos, más entendible que la mujer no quiera tener ese hijo porque le va a recordar a ese hecho violento y ultrajante. Lamentablemente, esa mujer que sufrió una violación va a tener que hacer una terapia o un asesoramiento con un profesional sobre la violación en sí, porque por más que aborte, va a seguir teniendo esta sensación de que fue violada. Entonces, no, el tema del hijo va por otro camino. Ella va a tener que hacer algo con el tema de la violación. ¿Qué pasa con el tema del aborto? Como les decía antes, el aborto es una intervención muy intrusiva, muy agresiva y muy parecida a una violación. Entonces, muchas mujeres que fueron violadas y que luego abortaron, dicen que se sintieron como violadas nuevamente. Ellas, si bien no querían ese hijo, tampoco querían pasar por una situación de aborto y como muchas otras mujeres, sintieron que no tenían otra opción. Entonces, ¿qué se sugiere? No digo que sea algo fácil, pero no es imposible. El acompañamiento para esas mujeres tiene que ser doble, por la violación y para poder llevar ese embarazo a término y después ver qué se hace, porque si no va a quedar violada y ultrajada nuevamente por haber matado a su hijo, que en definitiva, quiera o no, va a ser un hijo, y sí, pueden surgir estos sentimientos de culpa, porque también detrás de una violación surgen sentimientos de estar sucia, de culpa, de que uno por ahí no los entiende, ¿no? Porque uno no pasó por esas situaciones y cómo vas a sentir culpa por algo que no provocaste, pero bueno, pasan. Y con el tema del aborto lo mismo, puede llegar a sentir todos los síntomas post-aborto y también el tema de la violación que le va a quedar latente si no de alguna forma no lo elabora.